Bueno, ahora sí, este, ¿quién quiere hacer un comentario o alguna pregunta sobre cualquiera de los dos ensayos que tenemos programados para el día de hoy? Adelante, les escuchamos. A ver Yo, quién quiere. Adelante, yo Ángela. quiero, ¿Desde dónde nos acompaña, Ángela? desde México. Desde México. Adelante. Bueno, lo primero que yo voy a decir es que yo no conozco la teoría lacaniana. Yo me he formado con la teoría psicoanalítica freudiana y veo que hay una visión muy diferente de comprender el cuerpo como lo está proponiendo el doctor. Porque para mí la noción de cuerpo conviven en ello varios sentidos. Y entonces el cuerpo dependerá del registro desde el cual estamos hablando. Sí, porque el cuerpo, como él lo expuso, es una construcción. Entonces el cuerpo se empieza a conocer desde que nace el niño, desde que se está en el vientre materno. Entonces, Freud está proponiendo el lenguaje como medio de expresión de la erogenidad y está proponiendo varias erogeneidades, el intrasomático, la oral, la anal, la fálica, y eso que estaba mostrando el doctor de la holofrase es una construcción de lo intrasomático, porque cuando se empieza a construir el cuerpo desde el origen, lo primero que se empieza a construir es la sensorialidad, hacer los enlaces entre o sea, se le tiene ¿cómo se llega a la erogeneidad? La erogeneidad se llega a través de los enlaces de la sensorialidad, de la sensualidad y de los sentidos, oír, oler, gustar y tocar. Entonces, lo primero que se construyen son las pulsiones parciales de ver, oír, oler, tocar. Entonces, allí es donde se construye en el mundo autoerótico. Ese mundo es el primer mundo y es lo que yo llamo ese primer cuerpo, que a ese primer cuerpo Freud le llama el cuerpo fragmentado. Entonces allí es donde en el lenguaje intrasomático es donde se da esto de las enfermedades psicosomáticas, sí, en cierta forma. Y allí es donde, ¿por qué? Porque el lenguaje que se tiene en ese entonces pues es mínimo, no lo hay, ¿no? Apenas empiezan los balbuceos, apenas toda la comprensión de la significancia está ausente. Entonces, una fijación a esos estados. Y así, la anorexia también, la anorexia, por ejemplo, él llama la compulsión a la repetición. La compulsión a la repetición ya es una defensa que se ha hecho, donde la defensa, porque también Freud llama la pulsión como destino de pulsión. Las defensas son tomadas no como como la represión y todo eso, sino como vehículo para construir, sí, por ejemplo, la identificación es un vehículo. Entonces, después del cuerpo fragmentado viene la relación con el narcisismo y allí es donde empieza la construcción de la imagen. Yo digo que cuando se llega a esto de que llaman donde la imagen corporal, al estadio del espejo, es un momento de evolución de ese cuerpo, pero que tiene toda, o sea, ya tiene un mundo el niño para construir, porque ha construido ya el mundo el cuerpo fragmentado, ha construido ya
balbucea, ya habla, ya tiene. Entonces, y ahí es donde empieza el cuerpo como uno, la unidad, y empieza a construirse la imagen. Y así, y toda la patología está en función del cuerpo, de las diferentes erogeneidades que se van construyendo a través de, pues, del desarrollo. Sí. Entonces, yo creo que el mundo del real, imaginario y simbólico tiene un punto de construcción muy largo. Para mí no es que se da por hecho que hay una construcción de real, imaginario y simbólico. Cada momento es un concepto de imaginario, de real, de imaginario y de simbólico. Esa es mi participación. Pues yo agradezco mucho su perspectiva y su punto de vista. Muchas gracias. Ya lo único que diría yo son que cuáles son los alcances de la teoría lacaniana para la comprensión de la patología en relación con la teoría psicoanalítica. Y ahora sí ya. Mire, Lacan siempre se dijo freudiano y todo el diálogo que usted propone no está ausente en la propuesta lacaniana. O sea, está considerado. O sea, Lacan considera esta parte, digamos, hace algunas diferencias de matices y de precisiones, pero en general, digamos, lo que usted propuso está en la teoría lacaniana. Sí, más? porque yo digo que la patología es la que nos lleva a puntualizar, pero muy puntualmente, qué es lo que está en juego. ¿Sí? Claro. Sí, eso, por eso le digo, estas cosas también las dice Lacan. Y créanme que Lacan no lo dice en una famosa conferencia que dio en Venezuela. Todo el mundo estaba hablando de que eran lacanianos y él lo que dijo es, ustedes pueden ser lacanianos, yo soy freudiano. La conferencia de Caracas. ¿Alguien más tiene algún comentario, alguna pregunta? Adelante, Betsabe. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, yo tengo unas preguntas sobre el primer artículo que leí. Este, es en relación a esto que comentaba ya de la erogenización del cuerpo. Y entiendo que el cuerpo, pues, es una construcción, es algo que se va escribiendo a partir de la mirada de la madre y todo esto que ya nos hizo favor de explicarnos. Eh, Pero, ¿qué piensa usted? ¿Podría escribirse un cuerpo sin la materialidad que da la carne, pues, para hacer de esto un cuerpo? Eh, Pensando en esto que, digamos, el organismo, ¿no? Como esa carne, ¿no? Que finalmente la madre se está vinculando no con ese organismo, sino con lo que ella está deseando y poniendo a jugar en este hijo, ¿no? Que trajo al mundo. Pero aún así, ¿sería posible? O sea, entiendo que es una pregunta, a lo mejor, ¿no? Que no es posible responder del todo, pero me interesa por todo esto que estamos viviendo de la virtualidad. O sea, si es posible, ¿no? Hacer, ¿no? Una especie de extensión del cuerpo sin que haya el otro y sin que toque ese cuerpo, ¿no? Y lo otro sería, pues, si nos pudiera ampliar, ¿no? El tema de los límites, o sea, qué tanto, como dice acá en el artículo, ¿no? Que hay o sea, que el cuerpo, pues, no se puede reducir a los límites de la piel, ¿no? Pero a su vez, ¿qué tanto podemos extender eso? Y de pronto ser eso sumamente angustiante para el sujeto, ¿no? Si se puede realmente extender, ¿no? En esta
sensación de proyección en el mundo, ¿no? Y bueno, pues esas serían mis preguntas. Mira, lo que tocas es muy pertinente y de hecho tú sabes algunas de las respuestas de tus preguntas que me haces, pero por ejemplo, la cuestión es, lo que es muy importante es la idea de la diferencia entre organismo y cuerpo y que el cuerpo es una construcción. Entonces, ¿por qué? Porque el actual movimiento que hay de pensar que hay un niño que puede nacer en un cuerpo equivocado, implica que nace en un organismo equivocado. O sea, no hay una construcción. Nos hace suponer que hay algo del orden de lo filogenético en donde un niño puede nacer, digamos, un niño puede nacer en un cuerpo con una vagina, ¿de acuerdo? Y lo que el psicoanálisis nos enseña es que no se nace con el cuerpo equivocado ni con el cuerpo correcto, porque el cuerpo es una construcción. Entonces, la persona, y esto tiene que ver con una de tus preguntas, y esto lo dice Freud cuando habla de precisamente de que la anatomía no es destino, ¿no? Esta idea donde la sexualidad se apuntala en los genitales, no se desprende de los genitales. Bueno, esto tampoco está considerado en la actualidad. O sea, hemos ido para atrás. O sea, toda la revolución freudiana no está considerada. Se quiere hacer suponer que entonces hay que trabajar con un niño porque hay que hacer la corrección como si hubiera habido una incorrección, cuando no hay incorrección, ni corrección, sino es una forma de habitar. Y entonces con lo que tú me estabas diciendo, lo que está claro es que sí se puede construir un cuerpo, vamos, a partir de una serie de coordenadas en donde en esa construcción se puede ser niña, digamos, en el género, se puede ir construyendo esa cuestión en una persona que tenga un pene. ¿Es correcto? ¿Tú lo piensas así, Betsabe? Tu pregunta que decías de la materialidad de la carne, para que veas cómo ahí lo que sobra es el pene. O sea, digamos, Sí. en esa construcción, pero que no nació niña. O sea, la construcción es esta serie de cosas que lo hace niña. Y ser niña, también esto es muy importante, también en Freud y en Lacan, no se puede ser. O sea, tú no eres ni mujer, ni heterosexual, ni homosexual, ni tienes una sexualidad tropezada o libre, no eres nada de eso. Lo estamos siendo. Y eso también es el psicoanálisis. Entonces queremos como agarrar banderas y nacionalidades y instituirnos en lo que el propio Freud llamaba el narcisismo de las pequeñas diferencias. Entonces decir, yo soy esto otro, pero eso, podemos ser eso ahora y dentro de un año otra cosa y poderlo irlo cambiando, porque no somos eso, no nos toca ontológicamente eso, son posicionamientos subjetivos que tienen que ver con el género. Y entonces esos cuerpos de los que estás hablando, cuerpos erógenos, están construidos en relación proporcional con toda esta serie de cuestiones como lo proponía Ángela, este cuerpo erogenizado, en donde vamos a habitarlo a partir de todas esas coordenadas. Ojo, pero esas coordenadas no son per secula seculorum, no son para siempre, pueden ir cambiando. O sea, cuando Lacan y hablamos del narcisismo y hablamos de la constitución del yo, el yo no acaba por estar acabado nunca. El señor de 98 años que está vivo va a ir cambiando su yo, ya ha ido cambiando su yo durante todos sus 98 años. Ha habido ciertas cosas que han sido más o menos consistentes, congruentes, iguales, no sé qué, pero en realidad ha cambiado mucho. Pero él no lo advierte porque él es el que ha vivido su vida. ¿Me explico? Y esa relación, esa relación tiene que ver con lo que David hablaba del cuerpo desde el lado de lo imaginario.
de cómo nos vemos, cómo lo habitamos, cómo esta parte donde, o sea, por ejemplo, en una bulímica o una anoréxica que se ve en el espejo, la famosa dismorfia, o sea, toda la parte, lo que ella no ve, ella no se ve, o sea, ella no se ve gorda, eso es mentira. Lo que pasa es que no se ve, se queda atrapada, que si tiene un pellejito aquí y lo ve, y dice, mira, porque estoy gorda, porque ve esto que está aquí, pero no es que ella se esté viendo gorda, toda ella gorda, sino que toma una serie de elementos metonímicos para construir la imagen del cuerpo. Y entonces decir, mira esto que le hace significar que está gorda, pero no es que no es que al verse en el espejo se genere una alucinación visual que la haga verse gorda, sino simplemente no se ve, se queda atrapada a una serie de cuestiones de la imagen. Entonces, esa es la parte. Tú hablabas también de la de la parte digamos, de la parte del organismo. El síndrome del miembro fantasma es esta paradoja donde una persona se le puede amputar un brazo y tener comezón en el dedo chiquito del brazo amputado. Entonces ahí vemos cómo la representación del brazo sigue operando, ¿no? Y otra cosa importante para que veas esto, el yo no envejece, el yo no tiene historia, el yo no tiene cuerpo. O sea, sí, pero entonces, ¿cómo? Perdón. Una persona de 90 años que de repente ve a una chica de 15 años guapísima y la ve con lascivia y libidinosamente, de repente pon tú que hay un espejo al ladito y se ve en el espejo y se ve y dices, pero quien miró a la chica no tenía edad. Y le pareció hermosa a la chica de 15 años, no fue el viejito. El viejito se reconoce en el espejo y dice, no hombre, soy un viejo verde. Qué pena, qué vergüenza. Pero quien operó la mirada fue el yo. Y el yo no camina del lado del tiempo. No tiene tiempo. Pero cuando se ve y reconoce que tiene arrugas y que es diferente en edad a esa chica, entonces pareciera que ahí pues hay una especie de castración pues para el sujeto. Claro, ahí se reconoce y dice, soy un viejito, y ya se va apenado de sí mismo de haber estado viendo a la chiquilla. Pero quien vio a la chiquilla en ese momento así, en ese momento vio, lo que es importante es que veas que esta parte, el yo no está articulado al cuerpo, porque si no, él no podría hacer eso, él necesariamente, toda su historia y todas sus cosas hubieran estado ya subsumidas en lo que es el yo, y entonces ya hubiera un yo de un hombre de 85 años, y no existe eso. El yo no envejece. Pero el organismo sí, ese a veces nos avisa. O sea, lo que yo quisiera pensar es cómo ese psiquismo da cuenta del aviso de que hay límites, pues. Puede o no, ¿eh? Ese es el asunto. Eso es precisamente, o sea, digo, ahora, por ejemplo, esto que estamos hablando del cuerpo, dime tú si gracias a que esto es un tema, es que la mayoría de las personas están con cirugías plásticas porque no aceptan envejecer. O sea, ese aviso del que hablas tú, no quieren reconocerlo. Y se van a hacer operaciones y operaciones y operaciones, hasta incluso ves que ya se corrigen quién sabe cuánta cosa. O sea, el cuerpo, todas las operaciones cosméticas ya están totalmente regidas bajo estas otras orientaciones. Es un cuerpo. ¿No operaría allí la alucinación negativa, donde la alucinación negativa borra precisamente la imagen, que es desarrollado por Green
todo el trabajo que hace el trabajo de lo negativo, donde borra absolutamente todo lo que no se debe de ser, y entonces viene a predominar la alucinación y se pone otro cuerpo en lugar del cuerpo real. El tema es si cuando vemos nosotros el cuerpo, el que sea, ese es un cuerpo real. O cuando ya vemos el cuerpo, no es una lectura del cuerpo. O sea, lo que diría tanto Freud como Lacan, quizá a diferencia de Green, es que no se puede ver un cuerpo real nunca. Siempre estará sumergido a partir de catexis, de toda una serie de cuestiones. Entonces siempre habrá una lectura del cuerpo, siempre. Y entonces, efectivamente, ahí cuando hay una serie de imprecisiones por parte de la subjetividad, se tratará de compensar a partir de delirios, alucinaciones, de otra serie de cuestiones. Pero lo que me parece importante aquí es cómo opera esto que Betsabe se preguntaba, ¿no? O sea, ok, pero ¿y la materialidad del cuerpo? O sea, del organismo, o sea, ¿cómo interviene esa materialidad? Y entonces por eso era esta parte de que aún esta materialidad está gobernada por lo psíquico. Hay un pene que hay que cortar, hay una mujer que se tiene que hacer el cuello más largo para que quepa en eso, hay que se tiene que perforar el labio para ponerse un plato, hay que se tiene que modificar el cráneo para hacerlo así, las geishas que se tenían que romper los pies para tener pies pequeños, o sea, esa forma de habitar el cuerpo, la cultura, hacerse tatuajes, hacerse piercings, o sea, intervenir el cuerpo, ¿no? Creo que Sara está levantando la mano. Sí, adelante, Sara. Ya, son dos cosas. La erogenización del organismo vendría a desnaturalizar al propio organismo, volviéndolo un cuerpo. En esta operación hay una pérdida. A esa es a la que usted se refiere como objeto A en su texto. Y la otra cuestión, hace rato refería a la idea de el armado de un collar de perlas, pero es collar si existe el hilo. Si ese hilo es muy frágil y por alguna cuestión se rompe, entonces estaría brotando la psicosis. ¿Es así? Lo que aparecería si se rompe ese hilo es una desubjetivación. No o sea, porque un poco lo que propone Lacan es que la psicosis no es una neurosis, digamos, problematizada o una neurosis golpeada sino la estructuración, cuando se forcluye el significante del nombre del padre, se crea un psicótico, ¿de acuerdo? Entonces ya se es psicótico. Porque el hilo ese que hablas es el sentido, y precisamente por eso el sentido es esto que estamos buscando, darle sentido a las cosas. Eso es el imaginario, pero las cosas no tienen sentido, pero se lo proyectamos, se lo damos. Y el objeto A, estrictamente en Lacan, no tendría que ver con esa pérdida del cuerpo, sino con la pérdida necesaria de la completud. O sea, si estamos en la completud con la madre, en el corte, en la separación, en la construcción de la diferencia, en esa operación simbólica, digamos, aquello que se pierde, aquello que ya no se podrá volver a recuperar, es el objeto A. Y eso es precisamente entonces, pero es una operación simbólica, en donde, digamos, el objeto A es puramente, digamos, bajo este principio, del lado de una lógica, no del cuerpo, que va a hacer eso, ¿no? Pum, esta separación. Entonces, la idea un poco es que si yo tengo, por ejemplo, Lacan propone, ¿no? El sujeto barrado, propone el sujeto, ¿sí se ve? Sí.
¿O se ve Sí, sí, borroso? ¿O se sí, ve sí bien? se ve. Ah, bien. Borroso, pero sí se ve. Bueno, si yo tengo el sujeto barrado y lo sumo al objeto A, lo que tengo es un sujeto completo. Ok. Entonces, lo que hace precisamente que al sujeto se pueda sujetar a algo, que el sujeto sea sujeto al deseo, sujeto a la falta, sujeto a la ley del incesto. O sea, esa sujeción, ese sujetamiento es la condición del sujeto. Por eso se llama sujeto. No es sinónimo de persona o de individuo, nada de eso. Es porque está sujeto. Y a lo que está sujetado, la condición de posibilidad de que un sujeto se sujete es que haya esa separación y ese corte que es precisamente el objeto A. Entonces, el objeto A, la sustancia del objeto A es el, si quieres decirlo así, el objeto A es, lo puse la otra vez en una clase y les gustó mucho, te lo vuelvo a poner a ti. Si yo tengo, es que está raro mi visor, porque aunque les decía que yo lo estoy viendo, pero yo lo estoy viendo como si estuviera acostado. Entonces, ¿sí alcanzan a ver esto? ¿O está borroso? Un poco borroso. A ver, Hay vamos a una, poner. hay una S Hay un completa. ponerlo, pero miren, ahí está. Ahí está. Ahí está Ajá. el sujeto, ¿de acuerdo? La S. Sí. Si esta S la parto, le quito los fragmentos que están aquí. ¿Sí ven? 1, 2, 3, estaban a 1, 2, 3. Ajá. ¿Sí lo ves, Sara? Sí, sí lo veo. Mira, voy a tomar estos tres cositos. Y entonces tengo los tres cositos, los estoy manipulando y mira lo que tengo como resultado. Ya vi. Entonces, ¿qué es lo que representa el objeto A? Lo que le falta al sujeto es la falta. Es precisamente lo que constituye esa falta, esta falta. Sí. Entonces, no tiene que ver con el cuerpo, sino con la operación simbólica de la inscripción del significante nombre del Padre, el corte. Ujú. ¿A qué es buen ejemplo? ¿Algo más que quiera preguntar o comentar, Sara? No, gracias. ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿Una pregunta? Interesante A ver, reunión, muy buen tema. ahorita estaba pensando que platicaba con Betsabe, me acordé de lo que comentó sobre el retrato de Dorian Gray, ¿no? Sí, de que, bueno, vi la película donde parece que hizo ahí un pacto con el diablo, ¿no? Y tenía él una pintura, ¿no? En una recámara escondida, ¿no? Y él se mantenía joven, ¿no? Por mucho tiempo, pero era la pintura la que, si se abría la puerta de la habitación, era la pintura la que estaba envejeciendo, ¿no? Como si ahí se estuviera cobrando todo, pero pues es una muestra, ¿no? De no querer ver el paso, ¿no? Del tiempo, el envejecimiento, la falta, la castración, como dice Betsabe, ¿no? Uh-huh. Pero que veas eso, exactamente esta parte donde el chiste de Oscar Wilde, cuando escribe esa novela, es precisamente esta idea donde se quiere como vivir una vida
y esto es parte de lo que es importante, lo que estamos hablando del trastorno psicosomático, la vida que tú quieras vivir, pero sin dejar huellas, sin dejar marcas, y que sea el retrato el que tenga las marcas, y tú sigues tu vida. Y entonces puedes tener una vida alcohólica, con una serie de cosas y demás, y lo que tienes es eso, ¿no? Como esta situación de los efectos y las consecuencias de eso. Sí, o sea, los excesos, ¿no? Que llegamos a tener, grasas, azúcares, es como hacer, ¿no? Que no tenemos una falta, ¿no? Como si nuestro cuerpo no lo resintiera, ¿no? Uh-huh. Por eso, ese es el tema, donde está ese diálogo con el cuerpo. Dan ganas de ver la película. A ver, Fernanda levantó la mano, adelante. Es Fernando. Ah, Fernando, perdón. Perdón. Me nace ahorita una pregunta con respecto de los consumos problemáticos, ¿no? Lo llamado adicciones. Podría ser, porque hay muchas situaciones donde el adicto se lleva al punto de que el cuerpo empieza con estas partes de la cirrosis, ¿no? Un desgaste de las desveladas, del consumo excesivo, porque también no solamente llega a ser una sustancia, ¿no? Llega a ser una multiplicidad de sustancias. Pero los que lo llevan al punto donde su cuerpo sufre ya como organismo vivo y que no reconocen ese desgaste, continúan a pesar de una amenaza de muerte real, ¿qué tanto podría ser también una especie de como reclamo al organismo del tejido de lo social, ¿no? Porque dentro de los límites, me imagino, del cuerpo que se construye como significativo de las experiencias, también está influido por el cuerpo que puede dar ese conjunto de la sociedad, ¿no? Que es el entramado de los géneros, por ejemplo. Nos dice cuál es o hasta dónde puede llegar a ser un límite. ¿Qué tanto el que los sujetos con consumos problemáticos lleven su cuerpo al límite de la muerte se puede hacer una especie de reclamo social a ese marco que los constituye como llegan a ser sus familias, ¿no? Porque dentro de las situaciones de los consumos problemáticos, las familias son quienes sostienen muchas veces los gastos increíbles que se pueden generar por la adicción del sujeto, ¿no? Eso podría llegar a ser parte del cuerpo erogenizado. O sea, no estrictamente como el cuerpo erogenizado, pero sí cuando yo hablo en el otro texto del cuerpo social, en donde lo que decíamos hace rato, donde ni siquiera en Freud es un tema donde el psicoanálisis es ¿cómo se llama? El individuo está aislado, ¿no? De toda una serie de cosas, sino siempre está en relación con otros, con los otros, con todo eso. El propio Freud en Psicología de las Masas y Análisis del Yo dice que es una ficción pensar a la persona aislada. Y entonces también tú haces una cosa, o sea, hay una serie de cosas incluso sádicas donde yo me puedo hacer daño para lastimarte a ti. O sea, yo hago una serie de cosas para lastimarte a ti porque estoy muy enojado contigo por una serie de cuestiones. Entonces yo puedo tener una serie de actitudes por ese tipo de cosas. O frente a mi propia dificultad de poder separarme o de construir, puedo tener esa serie de conductas adictivas. O sea, son muchos los resortes que llevan a estos consumos y al sentido de alianza que se tiene con esos consumos. Doctor, yo quiero hacer una pregunta. Dice que en el psicosomático no se inscriben las inscripciones. ¿Por qué? Perdón, no le escuché. ¿Qué dice que los psicosomáticos? ¿Eh? Que en lo psicosomático lo que falta son las inscripciones. ¿Sí? Entonces yo digo, si faltan las inscripciones, ¿cómo las encontramos
¿quién inscribe las inscripciones? Porque desde mi comprensión, pues yo digo que la pulsión y el afecto inscribe, ¿no? El sistema, o sea, pero ¿por qué no hay inscripciones? Sería la pregunta. Digamos, ¿Por qué? sería como, la pregunta que sería ahí, digamos, es como preguntarnos la diferencia entre un trastorno psicosomático y lo que sería un fenómeno conversivo, que es un síntoma. Entonces, por ejemplo, en los casos que estoy aquí documentando, claramente se ve, por ejemplo, en Cecil, cuando dice esta parte donde el caso de la señora Cecil sufría, entre otras cosas, de violentos neuralgia facial que emergían de repente 2 o 3 veces al año, y de repente lo que ella puede empezar a dar cuenta, ahí hay claramente una inscripción que ella puede leer, porque estamos hablando de un fenómeno, digamos aquí, Conversión. es una conversión histérica, y entonces lo que dice es que eso, cuando hablé con mi marido, lo sentí como una bofetada. Y después, cuando se está hablando de Elizabeth Bonner, cuando se está hablando de toda esta parte de que estaba cuidando al padre, toda una serie de cuestiones, y entonces ella es invitada a salir, a ir a la fiesta y todo ese tipo de cosas, y regresa, y donde ponía al padre, donde le hacía las curaciones, empieza ella a sentir un dolor muy fuerte en esa parte del muslo, y después tiene una parálisis, y esa parálisis está porque siempre deseó a su cuñado, que estaba, obviamente, pues, si era cuñado, porque estaba casado con su hermana, pero pues obviamente por estar casado con su hermana, ella se hacía la indiferente y todo eso, y al morir la hermana, es que ella tiene la posibilidad de tener un acceso, digamos, al cuñado, pero no se lo puede permitir. Y entonces la cuestión de decir, no puedo dar un paso más, es lo que permite de alguna forma construir lo que es esta parte de un fenómeno conversivo. La pregunta en los trastornos psicosomáticos es, por ejemplo, con un cáncer, o qué es eso que está ahí, o sea, qué es aquello que quedó inscrito, o qué es aquello que puede ser verbalizado. Yo digo que en la neurosis es la represión la que actúa y se Pero, puede llegar a esas inscripciones, pero en el psicosomático no, es la compulsión a la repetición. Por eso, pues, está hablando de la neurosis. Yo le pregunto, un trastorno psicosomático, ¿qué es lo que lo hace diferente de un fenómeno conversivo? De que no hay Doctor, inscripción. ¿me permite Sí. leer aquí un fragmento donde usted comenta estas diferencias? Por Un favor. fragmento aquí del artículo dice, Lacan decía que el síntoma se encuentra estructurado como un lenguaje, en el que los síntomas y las conversiones, el dolor hacen cuerpo con la palabra, y esta busca ser impedida, amordazada, silenciada, obturada o desviada. Eso es en el caso de la histeria. La palabra en el trastorno psicosomático es cancelada, dice. El malestar es por ello encriptado, constituido como holofrases con una densidad y carga extrema en cuanto a significantes pegados unos con otros. Ese es el fragmento. No sé, a lo mejor podría ampliar un poco más sobre esto. Que es precisamente eso, o sea, porque si no estaríamos siempre en un registro como de espectralidad, en donde un trastorno psicosomático debe, digamos, tiene que ser trabajado en la dirección de la cura analítica, como si fuera una cuestión, pues simplemente un fenómeno conversivo, pero más grave. No, al contrario. Sí, le estoy diciendo, Ángela, estoy diciendo que no es así. Lo que estoy diciendo es precisamente que el fenómeno conversivo no tiene nada que ver con una cuestión, con un trastorno que tenga que ver con una
cuestión histérica. Por eso mismo no hay la inscripción de esa serie de elementos que sí podemos encontrar cuando estamos hablando en la histeria, de que no lo sentí como una bofetada, no puedo dar un paso más. Eso no existe en el trastorno psicosomático. Entonces, en el trastorno psicosomático hay un libro que se llama Psicosomática y Cáncer, donde el texto es un francés, un texto que tiene por lo menos 30 años, que lo que el tipo está empezando a averiguar tiene que ver con los elementos que rigen la compulsión a la repetición y que rigen de alguna manera en que eso que se está repitiendo no es algo que pueda ser verbalizado, no atraviesa a partir de la palabra, no puede ser apalabrado. No significa que no esté en el orden simbólico, no significa que por no poder ser apalabrado pertenezcan a lo real, sino que están apareciendo como esta holofrase en donde hay una serie de instrucciones que están siendo comandadas y que viene ese principio de repetición. Eso es lo que estoy diciendo, que entonces lo que estamos hablando es de una persona en donde en el trabajo analítico no habrá la posibilidad de analizar en el sentido fantasmático las razones por las cuales tiene ese fenómeno, ese trastorno psicosomático. No se trabaja igual que el fenómeno compresivo. Son cosas distintas. ¿Sí estamos de acuerdo? No, claro, yo eso es a lo que me refería. O sea, esa es la inscripción. O sea, la compulsión a la repetición es lo que rige y es la conducta del psicosomático es muy diferente de la conducta del neurótico, ¿no? Porque Claro. él está repitiendo exactamente en su hacer y el neurótico hace la posición de la represión y allí hay asociación y se puede ir a lo inconsciente, pero acá no, ¿sí? Entonces sí, lo entiendo muy bien. Muy bien, estamos de acuerdo entonces, qué bueno. ¿Y cómo es posible, doctor, descifrar estas holofrases? Tengo entendido que la holofrase es, digamos, como si se dijeran diferentes palabras en una. Haz de cuenta, hay una cosa que puede ser semejante, que es la ecuación simbólica. ¿Te acuerdas cuando Freud habla de las ecuaciones simbólicas? Dice, regalo, niño, pene, heces. O sea, ¿cuál es la equivalencia? Ninguna, pero están pegadas. Eso es una ecuación simbólica en donde, ¿de qué hablas de eso? Me explico, en esa ecuación simbólica. Cada cosa está articulada con la otra en la medida que está pensado como regalo, como un principio que está organizando ese pequeño sistema de elementos que está normando ese tipo de cosas. En el trabajo de psicoanálisis y cáncer, incluso propone que parte de estos principios que están actuando de manera donde es la compulsión a la repetición, donde están desde ahí operando, no es la compulsión a la repetición, pero desde ahí operan, tienen que ver incluso con cosas que son paradójicas, como con una lógica que tiene que ver con fechas, con tiempos, con toda una serie de cuestiones como, por ejemplo, los horarios en que llegaba el papá borracho, que quedan registrados de alguna forma y entonces esta persona a las 8 de la noche, sin saber por qué, ni lo puede apalabrar porque no lo sabe, le da ansiedad y le da miedo. Pero yo también lo veo desde cómo construye el niño, desde muy pequeño, el lenguaje. Lo construye con una holofrase. Cuando él dice, ma, tita, quiere decir mamá, dame una galletita. Así está construida y es una forma de lenguaje la holofrase, de una determinada época de construcción psíquica. Eso apoyado por la compulsión a la repetición es lo que va a estar mandando esa serie de instrucciones que van a ir construyendo este vínculo entre lo simbólico y el cuerpo.
¿Alguien tiene algún comentario, alguna pregunta? Adelante, Betsabe. Doctor, ¿cree que nos podría explicar cuál sería entonces la diferencia cuando Freud habla del lenguaje de órgano, ¿no? En el caso, no sé, creo que sí es en la obra de Freud, y, y justo esto que ya después está comentando sobre lo holofraseado, ya propiamente Lacan, ¿no? O sea, no conozco la referencia de Freud de lenguaje de órgano, sí de pulsión de órgano, pero no de lenguaje de órgano. Digamos que es un texto, y ahorita no me acuerdo muy bien, perdón que no tenga la referencia, donde de alguna manera está hablando de ciertos estados psicóticos, ¿no? Donde el psicótico al nombrar algo, es eso en sí, ¿no? Claro, exacto, o sea, pero ahí lo que está diciendo, exactamente, pero no es lenguaje del órgano, sino lo que está diciendo es que no hay una metáfora. O sea, en el psicótico no es que sea el lenguaje del órgano, sino que lo que no puede decir es, por ejemplo, corazón, sino cuando se refiere al corazón es el miocardio. ¿Me explicó? O sea, no, la idea de la metáfora de decir, mi corazón está feliz, o sea, esa idea, eso de pensar corazón como metáfora, no está. Entonces, de lo que se habla es del miocardio, y si es en la psicosis, porque la metáfora de, por ejemplo, cuando se habla de pues no sé, de, por ejemplo, mi alma está ennegrecida. O sea, para ti te da la idea de que tengo una tristeza o tengo un duelo o algo de ese orden, lo puedes decir así. Para el psicótico piensa que el alma es de color negro, tiene negritud, está ennegrecida. Eso es lo que está diciendo Freud con esta idea pero no es lenguaje del órgano, sino de que no se puede referir a la metáfora que está sobre el órgano. Como que de alguna forma, digamos, sí tendría que ver con el estatuto de su construcción del organismo, por ejemplo. No llega a construir la dimensión del salto que tiene que ver con la metáfora, que es el cuerpo. ¿Algo más, Betsabe? No, muchas gracias. Bueno, yo nada más en lo de la representación de órgano. No es el órgano, sino la representación del órgano. Y Freud sí habla de la representación del órgano, como todas las funciones corporales, y lo que usted habla en organismo, todas las funciones corporales tienen que representarse y tiene que construirse una erogeneidad intrasomática. Y cada órgano da en sus trastornos, se puede sacar esa representación de órgano para trabajarla. Sí, Sí. pero incluso en Freud es importante pensar que incluso el propio Freud señala que no tiene objetos, sino representaciones de objetos. Sí, claro, sí. Exactamente, sí. Hace poco comentábamos con Ángela Ibadrola que ella está muy enfocada en los trastornos psicosomáticos y que ha atendido pacientes con cáncer, y nos comentó que ha podido, digamos, hacer algo, ¿no? Por los pacientes con cáncer, pero que apenas van comenzando, mientras que con los que ya están más avanzados, ¿no? ¿Nos puede platicar un poquito más, Ángela Ibadrola? ¿Qué pasa? ¿Alguien? Es que Ajá. el objeto del psicosomático es la enfermedad. Ese es el objeto, amarse. Y entonces la representas hay un cambio de yo, dice, yo soy diabético,
Ya no soy, yo soy Ángela Ibarrola, sino yo soy diabética. Y en la diabetes o en el cáncer, el objeto de amor es la enfermedad. Y allí es donde se sostiene la enfermedad y va avanzando la enfermedad. ¿Sí? Entonces, en cierta forma, en la medida en que se trabaja esta diferencia de que la enfermedad no es su yo, se va trabajando y lo que yo he podido hacer es detener el avance del cáncer a etapas más avanzadas, ¿no? Porque el cáncer va minando los órganos, ¿sí? Porque al menos lo que yo he estudiado con Luis Choza es que el sistema inmunológico se viene para abajo, que es el que cuida la identidad de la persona. La identidad de la persona, y cuando viene una situación X, una pérdida, un drama, o sea, una situación vivida como traumática, es cuando viene un colapso en el yo. Y es cuando se hace este cambio y esta nueva modalidad del yo, ¿no? Y allí es donde uno lo trabaja. Y bueno, Luis Choza trabaja cada aparato psíquico, cada aparato del organismo es una modalidad de enfermedad, o sea, el riñón, el corazón, todo, ¿sí? Así es como yo eso puedo opinar. Muy interesante, muchas gracias. Me recuerda a esa parte de donde dice Freud en Duelo y Melancolía, dice el objeto, la sombra del objeto cae sobre el yo, ¿no? Exactamente. Es una situación melancólica, exactamente. Bien, pues estamos a punto de terminar. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta, algún comentario? Ha sido muy interesante cada una de sus preguntas, sus comentarios. ¿Alguien más para ir finalizando? Una pregunta en relación a todos estos modelos que están en boga. ¿Cuál sería la postura de doctor Tappan en esta línea de lo que le llaman biodescodificación de la enfermedad y otras modalidades que van por esa línea? El tema es que yo creo que el psicoanálisis, o sea, Freud, Lacan y todo eso es lo suficientemente sólido, digamos, como propuesta para estas cuestiones estas cuestiones eclécticas. Creo que muchas veces eso que se llama como decodificación, lo puedes leer desde el psicoanálisis como esta parte simple y sencillamente del ir apalabrando, analizando, descubriendo toda esta serie de relaciones que existe entre las fantasías, las relaciones que se tienen con las representaciones de los órganos y todo eso. O sea, cada vez que, por ejemplo, de repente leo textos de cuestiones innovadoras, de repente me sorprende mucho que están muy pegadas al psicoanálisis, a lo que hace un siglo había dicho, por ejemplo, Freud, pero que se viven hoy como modernas, como actuales, ¿no? Pero habían estado desde otro lado. O sea que sí funcionan, solo es otra aproximación. Tú no tienes una crítica directa a estas No, modalidades. Porque incluso muchas de las propuestas de las llamadas neurociencias ya habían sido pensadas desde Freud e incluso de Lacan, solo que fragmentariamente las toman las neurociencias y hablan de ese factor únicamente, haz de cuenta. Y sí son eficientes, pero insisto, en muchas de ellas no son originales, ¿no? A ver, me gustaría que concluyéramos con una frase de el texto de Cés Leclerc de su libro Psicoanalizar y que nos dijera usted qué piensa, doctor, sobre esta frase para cerrar el diálogo. Quizá Adelante. ahorita decía Jaime de la diferencia entre el psicoanálisis y otros métodos, ¿no? Creo que aquí Cés Leclerc habla de lo que
es propiamente el psicoanálisis en relación al cuerpo. Dice, tomar el cuerpo a la letra es, en suma, aprender a deletrear la ortografía del nombre compuesto por las zonas erógenas que lo constituyen. Es reconocer en cada letra la singularidad del placer o el dolor que fija y advertir al mismo tiempo la serie de objetos en juego. Pues esto que me parece muy claro con Leclerc tiene que ver con esa parte donde creo que Leclerc lo que está proponiendo es la importancia de apalabrar las cosas, de poderles poner, estar hablando de toda la forma de las relaciones que tenemos con nuestro cuerpo, esta parte de estar viendo qué es aquello, las letras erógenas, que son principios de discontinuidad, placer, displacer, cómo hemos ido habitando nuestro cuerpo, qué fantasías tenemos de nuestro cuerpo, qué es lo que hemos hecho con nuestro cuerpo. Eso es lo que me parece importante, cómo lo hemos ido habitando y que podamos hablar de ello en el trabajo analítico. Digamos que podemos hablar de esos trazos que han marcado nuestro cuerpo. Claro, de muchos trazos, sí. Bueno, así doctor, es. pues muchas gracias, doctor, por habernos acompañado el día de hoy. Y un placer. No sé si quiera dirigir unas últimas palabras a los participantes. Pues que tienen un espacio muy padre, que está muy padre que estén leyendo, discutiendo, todo eso es muy importante al psicoanálisis, y pues los felicito por este trabajo que están emprendiendo. Realmente, digamos, la convocatoria de David como joven, emprendedor, que hace todo este tipo de cosas, fue lo que hizo que yo estuviera aquí con ustedes. Sigan con ese trabajo. Muchas gracias, doctor. Y bueno, se trató hoy de cuestionar nuestra manera de pensar el cuerpo. O sea, cada uno, espero que haya estado en el banquillo hoy y nuestra manera de pensar el cuerpo, y que pues nos vayamos con una modificación en nuestra manera de pensar. Así es. Muchas gracias, doctor. Todo esto ha servido, leer sus artículos, ha servido también para, en mí, hacer esta modificación, y espero que los demás también. Pues, muy bien. Seguimos en contacto, doctor. Muchísimas gracias. Que les vaya muy bien. Hasta luego.